Ruta de la Tapa Degústame 2023. Es el momento de degustar las exquisitas y creativas tapas que nos ofrecen las diferentes cafeterías, bares, restaurantes. Consulta toda la información en adeje.es. Ruta de la Tapa Degústame 2023. Viva la vida, actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida! La comida nos une, la cocina nos relaja y ¿por qué no contarlo? Cuando preparamos alguna receta y la compartimos, porque yo creo que realmente lo hacemos para que los demás se sientan agasajados, que les guste lo que preparamos, pues nos sentimos muy felices. Esto es así. La gastronomía ha cogido cotas, ha llegado a cotas que nunca pensábamos que iba a ser tanto. Los programas en la tele, incluso en las plataformas más privadas. Y aquí en Adeje, desde hace ya algunos años, Degústame, las muestras gastronómicas que acercan la cocina a la gente. Este mes, la verdad es que está a tope de actividades. Ayer escuchaban a el bueno de Koldo Rollo, hoy, y es, yo diría que el alma de ese acercamiento a la gente es el conocido, prestigioso chef, cocinero Pablo Pastor, profesional en activo, miembro de ACIRE, presidente. Y si mirásemos su currículum, pues entre otras cosas les diría que cuando inauguró el Gran Hotel Bahía del Duque, con no sé si 8 o 10 restaurantes, el que llevaba la batuta de todo aquello y que catapultó al éxito culinario y gastronómico al hotel, esa oferta fue quien nos honra con su presencia. Don Pablo Pastor, que me alegra mucho tenerle aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días a todos y buenos días, Nacho. Gracias. También yo contento y encantado de estar aquí. Cuando vuelve otra vez Degústame, Pablo, entiendo que lo que más le puede cautivar es el contacto con la gente, porque son a lo mejor barrios pequeños y grupos más pequeños, pero entiendo yo que aparte del amor por la cocina y por difundirla, el contacto con la gente creo que es lo más, lo que más le gusta. ¿O cómo lo vive Pablo Pastor por dentro? Yo creo que la parte importante es que no te quedes nada adentro, que seas capaz de transmitir y que seas capaz de que la gente se divierta contigo cocinando. Uh-huh. Hay en talleres donde sí participan los asistentes y en otros, como el de hoy, pues no pueden participar por el ingrediente, por la temática, pero es obvio que hoy, después de 14 años haciendo Degústame, que después de 14 años que han pasado unos cuantos, yo sí inicié Degústame con diferentes concejales, ¿no? Concejales y técnicos y la verdad es que tengo un recuerdo bonito porque no sé si me he perdido alguno. Yo creo que no me he perdido alguno. Yo creo ninguno. Que no. He estado en todos de una forma o de otra. Este año estoy menos presente. Estoy menos presente porque han hecho muchas... hay una gran cantidad de actividades. Una cantidad extensa de actividades, a lo cual también me alegra y me llena de satisfacción de que se tome en serio esto de la gastronomía. Pero bueno, por hacer una crítica constructiva, la gastronomía en Adeje no es solamente en noviembre. Ya. Hay 11 meses más donde la gastronomía está tan presente como en noviembre, pero obviamente en noviembre se celebra Degústame, con un montón de talleres, con un montón de cosas para niños, con un Degústame en la plaza, con chefs y cocineros reconocidos que vienen a vernos, o sea que, gente con estrella Michelin como Koldo. No, Koldo no tiene estrella Michelin. Déjame que yo lo puntualice. Koldo tuvo una estrella Michelin hace muchos años, por más de 20. Vale. Más de 20, y Koldo, que es muy amigo mío, y nos conocemos de hace muchos años porque compartimos asociación de cocineros y tenemos y nos conocemos hace más de 30 en
en Mallorca, que nos conocimos. Y él tuvo estrella Michelin, pero ya hace muchos años que no la tiene. Quien tiene estrella Michelin es Andrea Bernardi, que estará con nosotros este mes también, que Andrea Bernardi está en NUP en Valle del Duque. Sí, que además, bueno, nos ha costado muchísimo, pero nos ha prometido que nos va a atender. Y en cuanto, claro, venimos de la World Travel Market, a principios de año llega Fitur, vivimos del turismo, Pablo. El nivel de las cocinas que se están ahora mismo preponderando como las más importantes, también Jefe Hoteles ha hecho una buena apuesta y está respondiendo a lo que es la talla de estos establecimientos hoteleros y a lo que, porque se habla de 5 estrellas lujo. ¿Estamos ahí o todavía falta? Yo creo que somos de las pocas regiones, si no en España o en el mundo, donde están ubicadas las estrellas Michelin en ADG, concretamente en los hoteles. Bueno, los hoteles tienen fondo para poder mantener estos restaurantes, tienen locales, tienen concepto y tienen los clientes. Hombre, la gastronomía dentro de los hoteles ha crecido infinitamente mejor, tengan o no estrella Michelin, pero todos en general. Todos en general, los 4 o 5 estrellas, todos han crecido en general, todos tienen algún restaurante de referencia, como tú bien decías, Jefe de Hoteles ha hecho una apuesta no de ahora, yo que incluso mucho antes, por producto local, por gastronomía, por difundir, por tener, por estar, bueno, yo creo que sino de los, bueno, yo creo que le siguió al Valle del Duque, y luego los demás se han ido uniendo, unos con más y otros con menos éxito. Pero me da mucha pena que los restaurantes de los municipios, del municipio de ADG, no vayan creciendo gastronómicamente. Claro, que se está ciñendo un poco la oferta de la llamada alta cocina a los hoteles. A los hoteles. Y luego se está haciendo una cocina los restaurantes, bueno, pues una cocina media, que está bien, que está rica, pero que bueno, que nos falta en los restaurantes. Pablo, usted lleva 40 años cocinando. 48, voy a cumplir el día 20 de este mes. Pues estás igual, pero hay 48. Hay una cuestión importante, y quizás sea por cómo han subido los precios, por la inflación. No, hombre, hay una parte importante, que mantener un restaurante y hacer todos los días lo mismo y hacerlo rico es muy complicado. Es muy complicado, hay un sacrificio extra tremendo sobre otro negocio. La materia prima es obvio que ha subido, pero los restaurantes están trabajando bien, los restaurantes tienen éxito. En el sur de Tenerife no creo que haya un restaurante que no le vaya bien, que lo haga medianamente bien, sea quien sea. Y lo están haciendo bien, lo que nos falta es más mano de obra, empujar un poco más. Yo creo que también el ayuntamiento este año, con lo que nosotros hemos aportado en Acire, con lo que el ayuntamiento de ADG está aportando, estamos trayendo cosas para que los profesionales puedan asistir a más cursos y talleres y más novedades que van a venir. Ahora el Cabildo de Tenerife va a dar un empujón a través de Basque Culinary. Mañana hay una reunión que no puedo asistir y que yo soy miembro del comité asesor, y que van a, o sea, me consta que ADG se va a lucrar de esos cursos, esos talleres para profesionales, y que va a haber muchos más. O sea, que vamos a ver si eso ayuda a que los restaurantes den el empujón. Y yo creo que el 2024 puede ser un año, si se aprovecha todo esto, fantástico. Estoy entendiendo o interpreto entre líneas que, bueno, en los hoteles hay bastante buena oferta. Para equilibrar un poco nos hace falta la restauración de la calle. La complementaria, la de la calle. Nos falta que mejore un poquito. Hombre, hay muchos que lo hacen muy bien y hay otros que necesitamos que tengan un empujoncito, que sean capaces de hacer algo más. Quizá hay cosas buenas que se están haciendo y que a lo mejor no brillan tanto, ¿verdad? Y porque son poco conocidas y que es que hay muchos locales. Claro. Entonces, Nacho, al haber tantos locales en un municipio, el que brillen todos es muy complicado. Ya. Por ejemplo, ¿dónde le gusta ir a comer con su pareja? Por ejemplo, sé que arriba en Roca del Conde está
Aroma y Sabor, Lady, una mujer además encantadora. Encantadora, trabajadora, sabe lo que hace, tiene un fundamento claro que es el del producto, trabaja con mucho producto local y hace una cocina auténtica peruana. Esa es de verdad. Esa es de verdad. Esa es de verdad. Pero mira, ya lo voy a recomendar porque sí, por favor, me gustaría mucho. Voy a recomendarlo. En Adeje, lo que era antes, que ahora se llama Tivoli. Bien. Tivoli, esto es... Tivoli es justo aquí, que era el hotel, ahora se me ha ido la cabeza. ¿La Fonda? ¿Será la Fonda? No, perdón. Justo al lado de H10. En la costa. En Costa de Eje. En Costa de Eje, en vale. Costa de Eje. Vale. Tivoli, sí. Tivoli. Ahí en la esquina. Eso es. Sí. La bajada a lo que es al. Bueno, este es el hotel nuevo. Sí. Le están empujando mucho la gastronomía. Hay 4 restaurantes abiertos. Anda. Hay un japonés que está, la cocina la capitanea Jaime Palmar, un chef súper reconocido que está haciendo una cocina japonesa fantástica. Qué bueno. Y luego hay otros 3 restaurantes que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, podemos nombrarlos. Hay 2 restaurantes que están asesorados por un portugués, ya que la empresa es portuguesa. Y luego hay un beach que tiene entrada desde la calle y yo creo que vale la pena ir a este hotel, a Tivoli. Al Tivoli. Y en cuanto a la calle... hay restaurantes en La Caleta que lo están haciendo fantásticamente bien. Sí. La Masía del Mar, La Vieja, todos los que están alrededor. Aquí en el casco, que parece que ya, pues parece que hay un poquito más de movimiento. En el casco tenemos unos clásicos que lo están haciendo siempre muy bien desde hace muchos años, que es la Rambla y es el Puente, que lo están haciendo fantásticamente bien, y se están incorporando locales que si no son restaurantes son cafeterías que para ir a picotear, para ir a... pues ahora lo vamos a ver en la ruta de la tapa. Por ejemplo, los chicos del Budasano creo que lo están haciendo bastante bien. Ayer estuvo con él, está contento, lo está haciendo bien. Sí. Yo creo que son locales que de referencia en el municipio. En cuanto a esta propuesta tan variada y multicultural, claro, no entiendo yo que no puede ser todo lo mismo, ¿no? Claro. Ahí entiendo que la clave está en ser original, ser creativo, aunque se utilice el mismo producto, y supongo que ustedes recomiendan el producto de temporada, lo más fresco y lo más directo posible, ¿no, Pablo? En el caso mío, en el caso de los barrios, que hoy iba a ir ahora con esto, sí. Todos los jueves tenemos, hoy toca carnes, que aunque el título son hamburguesas, pero vamos a tratar de darle un empujón y darle un poco más de elegancia a la pata asada, que la pata asada es un producto que se ha quedado ahí como producto de pata asada, que ya los fabricantes lo hacen y que no veo que se esté haciendo mucho ya en los restaurantes, y que queremos dignificar la pata asada. En este caso lo que vamos a hacer va a ser hacer unas hamburguesas, obviamente, de la carne de la pata, que no estará asada. Vamos a tratar de hacer una carne también de vacuno. Vamos a tratar de hacer con la propia pata, la pata asada clásica, con un par de condimentos, y vamos a tratar de hacer croquetas de pata asada, que es un producto que también se ha perdido. Entonces también es que la industria alimentaria crece mucho más que la imaginación de los cocineros, porque cuando nos ponemos a hacer cuentas nos cuesta menos comprarlas que hacerlas. Lo que pasa es que no saben igual. No, ni saben igual ni es lo mismo. Ni es lo mismo, o sea, exacto. Que hay que hacer un llamamiento a que la gente haga las cosas en casa. Y hoy vamos a hacer esto y le vamos a dar forma a estos productos, sobre todo para que se sigan elaborando en casa, se sigan haciendo en los restaurantes, y que además, al margen del precio y al margen, todavía sigue siendo rentable. ¿Verdad? Sigue siendo rentable. Sí. Sigue siendo rentable. Entonces hay que darle otro tratamiento que no lo tenemos. Bien, hoy las carnes,
en cuanto a las carnes, es muy difícil, pregunto, porque a lo mejor se lo van a preguntar en el taller esta tarde, que es hoy en Armeñime, ¿verdad? Hoy en Armeñime, 5:30, en el Centro Cultural, de 5:30 a 8. A 8, bien. Porque yo sé que hay muchas dudas en esto, ¿no? Oye, ¿cómo? Porque cuando vamos a un restaurante siempre nos preguntan por el punto de la carne, ¿no? Yo digo, a gusto del cocinero que él vea, ¿no? Porque es difícil aprender a ver el punto de la carne y a tratar la carne. ¿Eso le lleva mucho tiempo? Quiero decir, a ver, el cocinero sabe el punto de cocción que tiene la carne en el momento que está en la parrilla. Vale. Y tiene que saber el punto de cocción que tiene que tener por minutos o por tiempo o por tacto. Ya. Dependiendo del grosor y del fuego que tengas. Ya. El cliente es el que tiene que decir, la quiero medio, la quiero poco hecha, la quiero muy hecha, o la quiero roja, que es simplemente vuelta y vuelta. Ya. A partir de ahí, claro, dependiendo de la calidad de la carne, quedará más seca, menos seca, más dura, más jugosa. Es un parámetro muy importante, la calidad de la carne, claro, ¿no? Claro, estamos ahora con el tema de las carnes maduradas. Sí. Bueno, hay muchas veces y que a veces sacamos la carne del congelador, de la nevera, del refrigerador, y a veces como que, por ejemplo, yo he visto y digo, Ibai, esto no parecía que tuviera agua, pero que suelta agua la carne, ¿verdad? Hombre, a ver, cuando uno hace una carne en la sartén, y la temperatura es más baja de la que tiene que tener, obviamente suelta agua, que es la propia agua de la carne. Ya. Ahora está prohibido inyectar los animales, traer carne inyectada, pero es importante que la parrilla, la sartén, lo que vayamos a hacer esté caliente, 200, 250 grados, lo más caliente posible. Eso es fuego vivo fuerte, ¿no? Fuego vivo o inducción, lo que tengamos. Sí, sí. Gotita de aceite, una gotita de aceite, y si la carne obviamente tiene que estar lo más atemperada posible, o sea, que no la saquemos del frigorífico. Ya, que tenga una temperatura ambiente. Claro, ¿verdad? Dependiendo del grosor y dependiendo del gusto, pues así la comemos. Pero bueno, tampoco... Una casa magistral gratis que hemos tenido. Tampoco hay carne mala. O sea, quiere decir que al final esto es la mano o el gusto. Bien. Ha nombrado el aceite. Hemos vivido uno que yo me parecía increíble. Claro, yo aficionado y digo, voy a preguntar a un profesional a ver qué piensa, cuando de repente las papas que no llegaban a €1, ahora es casi a 2, el aceite de oliva virgen extra, que muchos aceites nos lo ponen y luego lo pruebas y dices, oye, sí, pero yo esperaba otra cosa. El crecimiento del precio casi al doble. O bueno, ahora un kilo de papas son 1,70, 1,80, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ha visto usted. Bueno, yo soy un gran consumidor de aceite de oliva, soy un defensor, obviamente, de aceite de oliva virgen. Me encanta también. Y soy un defensor en cuanto a la salud también. Y que además... creo que esto no está contribuyendo a que la gente se alimente bien, porque la gente busca aceite, si no puede aceite de oliva irá a semillas, irá a lo más barato o a lo que pueda pagar, y eso va a contribuir a que las enfermedades sean más complicadas y sean más rápidas de desarrollar, porque no hay aceites que no están preparados para que la salud sea para todos los días. El aceite de oliva, en origen, hoy lo han dicho en la televisión, además Fauca lo ha denunciado, en origen al agricultor le pagan un 7% más de lo que le pagaban hace 2 o 3 años. Un 7% más. A nosotros nos han hecho un 200% más. Claro, ese es el tema. Yo tengo, además, tú conoces muy bien a nuestro amigo Pepe, es el chef de cocina de San Blas. Sí. Sus hermanos, toda la familia son olivaleros. Ellos tienen miles de olivos y tienen aceitunas, y ellos hacen como cada año, como le pasa a los del vino, como les pasa a los del maíz, como les pasa al que siembra alfalfa. A la uva, unos años vienen mejor, otros años vienen peor. Ya. Estos años anteriores han venido peor, pero no han subido el precio. Ya. No les han dado más precio por ello. ¿Qué es lo que ha pasado? Los supermercados están siendo, no sé si los supermercados o quién, o los intermediarios están haciendo que esto suba de precio. A mí me parece una aberración y una vergüenza de que nosotros, españoles, siendo los mayores productores de aceite, no podamos comprar aceite de oliva en nuestras casas. Me parece una aberración. Y la comparativa la voy a hacer porque este año, en junio, estuve en Perú. Estuve en Perú, era pleno invierno allí. Ya. Bueno, nos interesamos por ver comunidades y por ver gente necesitada, gente que había en según qué zonas, porque queríamos aportar ayuda.
y llegamos a la conclusión con gente de que Perú es uno de los productores más grandes de gas y la gente pasa frío. Injusto, ¿eh? Justo. Nos pasa con el aceite igual. Ya. O sea, el aceite es salud y el aceite de oliva tiene que quedarse en las casas. Hay una cuestión hablando de solidaridad y le agradezco enormemente que me haya contado esa pequeña anécdota de su viaje a Perú. Hay una cuestión muy importante porque, y no quería yo que se me pasase, en el último incendio, terrible incendio, todavía hay rescoldos que aparecen, es el más grande, o sea, el más amplio en cuanto a territorio afectado en los últimos 50, 60 años. Ustedes estuvieron ahí, los cocineros. Nosotros estuvimos ahí. ¿Cómo fue? Porque estuvo cocinando muchos días, a pesar de que no estaba muy bien de salud y pero costó no, mucho. Yo capitaneé una expedición de cocineros. Esto fue así, real. Ya. Primer día que el incendio, cuando se empezó a poner feo, yo llamé a varios cocineros de la asociación. El domingo del incendio nos pusimos a trabajar aquí en Adeje, en mi taller de cocina, y a través de Asotel llamamos a todos los directores y dueños de hotel el domingo. Y todo el mundo se puso a trabajar y nosotros en nuestro taller de cocina lo que hacíamos era recibir la comida, etiquetarla, comprobar que estaba todo bien, todo estaba bien, sí. Y mandarlo mediante, como el incendio llegó a fase 2, claro. Se hizo cargo el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, a través de la directora general, me pasaba los puntos donde nosotros teníamos que pasar la comida, los 7 ayuntamientos, y estuvimos trabajando fuertemente y muy bien. Y bueno, te agradezco mucho que me lo recuerdes. Es que me contaron. Solamente de las más de 15.000 comidas que salieron no puedo nombrar los hoteles porque son todos los hoteles del sur, todas las compañías, todas. Y las que no colaboraron me llamaron para poder colaborar porque fue brutal. Hubo gente, además, gente nuestra vinculada a CIRE que alquilaron un furgón de su propio bolsillo para llevar la comida a la Orotava, a los Realejos, a los lugares de tal. Juan Carlos Clemente, vicepresidente de la asociación, con otro equipo, estuvo en la Orotava en un establecimiento que nosotros le mandábamos la comida para que ellos la emplataran para los bomberos y para la gente que estaba cerca del fuego, porque necesitaban tomar gazpachos, cremas frías, ensaladas, que no se apetecía nada caliente. Pero para mí hay un antes y un después en Tenerife, en la parte solidaria, pero nadie me va a quitar las ganas. Si me permites, Nacho, lo voy a decir. Claro. Todavía al día de hoy solamente nos ha reconocido a CIRE Canarias y a Pablo Pastor. Nos han dado las gracias solamente el alcalde del Ayuntamiento de la Orotava y hizo un reconocimiento. El Cabildo ha hecho un reconocimiento hace 2-3 semanas y no se ha acordado de ACIRE. Que no me parece bien, que no me parece nada bien. No, ni el propio ayuntamiento. Yo la pregunta era, ¿y qué se encontraron ustedes allí? Porque ahí supongo que la comida llegaba al frente primero y hacían, se daban de cara con el trabajo, con la impotencia, con la lucha contra el fuego, ¿no? Nosotros no llegábamos al fuego, nosotros llegábamos a los centros a los pabellones, claro. Nosotros los cocineros tenemos un principio básico en la cocina, que es cocinar y enfriar. Ya. O sea, nosotros no podemos traer una comida caliente desde el hotel X, hasta allá, traerlo a Adeje y de Adeje llevarlo caliente hasta el punto que sea. Ya. Porque a partir de que un alimento baja de 65 grados, empieza eso a ponerse feo y podemos liarla más. Con lo cual nosotros lo que hacemos es enfriar, abatir de temperatura, bajarlo a 3 grados, etiquetar y en un furgón refrigerado o isotermo salir para allá. Claro, lo que nos encontramos es que en según qué lugares no se podía calentar esa comida en los pabellones porque los pabellones no estaban preparados. Bueno, pues esto ha pasado y luego al final se han ido apañando, se ha ido haciendo y bueno, como esto fue ensayo y error y bueno, yo espero que... primero que no vuelva a pasar y si vuelve a pasar que haya gente que sea capaz de que esto, lo digo desde el ámbito político y desde el ámbito particular. Social, sí. Pero todos los cocineros, amigos, ha habido incluso algún político afín a mi amistad, a nuestra familia, que ha estado trabajando allí. Bueno,
gente que ha ido al supermercado a comprar cosas, ¿te hace falta esto, lo otro? O sea que bueno, Ya. bien. Merecen todo la admiración y el respeto, y lo que yo quiero decir, y es mío personal, que me parece absolutamente necesario que se agradezca públicamente esta labor. Esto es lo que yo creo. Creo que hicieron una gala en el auditorio. He visto, no sé si en los Premios Canarias ha habido algo que Han he visto, pero no han reconocido. Se han así. olvidado de que la gente aquella comía. Sí, sí. ¿Y quién preparó la comida? Pues, Bueno, parte de la comida. sí, pero una gran parte, pero que esto mira, sí, voy a pedir una entrevista con Rosa Dávila pronto, así que le preguntaré qué ha pasado con los cocineros del sur, que tanto ayudaron en el incendio del norte. Los cocineros de la isla de Tenerife. De la isla de Tenerife, sí, ¿no? porque al final... Claro, y es que además... Y luego hay otra cuestión, que es que estaban detrás los hoteles del sur, porque si usted ha sido claro y nítido en una cosa, es que todos los hoteles del sur... Todos, no ha habido ni uno. Y el que no ha participado es porque... No, me ha llamado. Es más, estoy en un proyecto ahora para el día 23 de diciembre, porque yo estoy empeñado en que no haya ni una sola familia en el sur de Tenerife que tenga la cena de Nochebuena digna, y yo me he comprometido... Y he comprometido a diferentes asociaciones de aquí del sur a que el día 23 de diciembre seamos capaces de que haya cena digna en las mesas de todo el que no pueda pagarla y que no pueda hacerla. Y nosotros la vamos a hacer. Y ya he contado con la colaboración. He tenido reuniones con Jordi Esplugas, con Javier Cabrera. Javier Cabrera, el CES. Excelentes personas. Y me han dicho adelante. Ayer estuve con un hotelero y me dijo, cuenta con nosotros. O sea que hay gente... Y con nosotros, para contarlo. Y espero contarlo. Yo espero que la próxima... mañana viernes se va a hacer el briefing, ¿no? Bueno, vamos a hacer el primer encuentro, ¿sí? Pero te prometo que el lunes te lo estoy contando. Vale. Te estoy llamando para contarte cómo se va a desarrollar, porque entendemos que aquí vamos a necesitar ayuda, porque también sabemos que hay gente mayor y familias que el día 23 no pueden venir a por la comida, que nosotros la queremos llevar a los que haga falta a su casa. Y es que va a ser un año, este 24, la inflación ha sido de 12-13%. Hay mucha gente que no llega. Las asociaciones de consumidores antes de ayer decían, sea usted creativo. Sea usted, búsquese la vida, ¿no? Entonces, no va a poder comprar almejas, compre chirlas, o no cambie y no sé, no le llegará merluza, pero a lo mejor un rape, ¿no? Habrá gente que no pueda comer nada de eso, ¿verdad? A mí el miedo que me da de esto es que en el año que estamos con todos los medios que tenemos, que es que la gente... porque no llega con los sueldos. Si no llega el que tiene un sueldo, imagínense quién no lo tiene o que tiene una ayuda. Entonces, el problema es que la gente está cambiando su alimentación y está buscando una proteína más barata. Quiero decir, no puede comprar ni carne, ni pollo, ni pescado. ¿Qué coño puede comer? Y a todos se nos escapa un coño alguna vez. Sí, pero quiero decir que la papa está a 2 euros el kilo, pero está a 2 euros el kilo para el que tiene un salario de 5.000 y para el que tiene un salario de 1.000. Exacto. Ese es el problema. Que unos pueden y otros no. Claro, el problema es que ha subido el huevo, el problema es que cualquier tubérculo, y esto va a hacer que la gente no se pueda cuidar, y que esa dieta que estábamos defendiendo hasta hace muy poco, todo el mundo mediterráneo, pero aquí hay que defender una dieta atlántica, y que no se puede defender porque es imposible. Es imposible. Si estamos rodeados de mar y no podemos comer pescado, mal vamos. Están las lapas a 19 euros. ¿Y cuando las hay? Pero mira, las lapas no es un producto significativo. Es que me ha venido ahora, ¿no? De la alimentación. De la alimentación, pero no es básico, no es básico. Claro, pero es que 1 kilo de pescado está desorbitado. Entonces, al final, hay que tratar de buscar y que esto sea de otra forma. Claro. Vamos a ver. Bueno, esta tarde, 5:30 de la tarde, Armeñime, las carnes, hamburguesas clásicas de vanguardia y las carnes en general, eso, ¿vale? Sí. Las carnes en general. Y luego, durante todo el mes, cada jueves uno, ¿no? Cada jueves uno. O sea, vamos a tener Armeñime, las nieves, no sé el orden, no me acuerdo el orden, tenemos en Tijoco,
y tenemos en... Voy a llamarles todos los jueves, aunque sea 5 minutitos por teléfono para ir avisando. Y en Fañabé. Bien. En Fañabé. Estos son, ya llevamos, no sé si son 5 o 6 años haciendo en los barrios. Ya. Donde, bueno, pues está presente la cocina en uno de ellos la cocina de Navidad, en otro está presente la cocina marinera de los arroces y los caldos y los guisos marineros, y en otra va a estar dulces y postres, bueno, con producto local. Qué bueno. Sigo insistiendo con el producto local y con productos, bueno, lo más local posible. Bien, y sencillito, ¿no? Sin complicaciones. No, claro, el tema está en que esto tiene que ser sencillo y tiene que ser entendible para todos. Que esa, bueno, ha sido mi lema no de siempre, ahora, siempre, no. sino de siempre. Siempre, no. Toda la vida no le ponía nombres raros a los productos, claro. ni cosas extrañas que dices, ¿y ahora dónde busco yo esto? Que no sé si lo voy a encontrar. No sabía ni que existía, ¿no? Sí. El caso es que esto va a ser así. En resumen, Pablo, Degústame, yo creo que contribuye primero a difundir la gastronomía y el nivel gastronómico, pero sobre todo acercarnos un poco más a la gente. Yo recuerdo siempre que termina, no sé, Armeñí me contaba, pues mira, la vecina Luisa vino y me dio un abrazo, y esto en general acerca, ¿no? Me los encuentro todos los años, al final los mismos, me los encuentro a las madres, a las hijas, a los hijos que ya han crecido, y esto acerca mucho a la gente. La gastronomía une, el hacer comida uno con otro también, el que, bueno, la gente pueda compartir en su casa lo que cocinen y lo que hagan, que lo hagan con cariño. ¿Y los niños, Pablo? ¿Y los niños? Porque el taller de los niños, porque siempre ha sido muy especial. Este año vamos a tener 2 talleres que están dedicados a las familias, en este caso a los niños. Sí. A los niños se va a ver el sábado 25 en CDTK, un taller con niños entre 6 y 9 años en la mañana, y de 9 a 13 o a 12 en la tarde, un poco más mayorcitos, pero siempre acompañados por un adulto. El abuelo, la abuela. Yo creo que este sábado hay una iniciativa para niños, quizás. Puede ser, hay una iniciativa, creo que del pan. Ah, vale. Creo que hay Panes del Mundo. De Panes del Mundo. Que les dan gorrito, delantal. Sí, bueno, en todos los talleres de niños se les da a los niños el gorrito, el delantal. Bueno, yo creo que también el que los niños trabajen con masas, con panes, con harinas, es fundamental. Divertido, y que ¿no? Además, el pan tiene una magia, o todo lo que tú eres capaz de amasar con la mano y eres capaz, tiene una magia porque de una harina que es un polvo, que la mezclas con agua y un fermento que es la levadura y sal, a partir de ahí, de cómo la amasas, cómo lo dejas fermentar, sale un bollo, sale una barra, sale un pan, sale una galleta, sale una magdalena. Y eso, cuando tú lo ves crecer, es como algo vivo en ti. Y que creo que es interesante y fantástico. Y se pasa muy bien con los chavales, ¿verdad? Es muy divertido, muchas risas. Sábado 11 de noviembre, el Centro de Desarrollo Turístico Costa Deje, taller infantil Vuelta al Mundo con 5 panes. Y ya luego, el sábado 18, el taller infantil de postres saludables, para llegar al 19 con teatro comestible, con el chef Mostacho, otra cosita para niños, y taller infantil cocinando en familia, sábado 25 de noviembre, que nos decía Pablo Pastor. Bueno, creo que es momento de disfrutar. Ya habrá tiempo luego de evaluar, valorar y hacer para el año que viene. Esto va a ser un éxito, ¿no? Está claro, todos los años ha sido un éxito. Se están llenando, ¿eh? Claro, esto es un éxito. Hay una inquietud por la gastronomía y por las cosas fantástica, y bueno, pues hay que seguir con ello. Claro, vamos a darle vida, que además nos acerca. Yo creo que la cocina sobre todo... También hay que insistir, que yo voy a tratar de insistir en cuanto esto termine, pues empecemos un año nuevo, en que el año próximo se hagan más cosas durante el año, no solamente en Degústame. Solamente en noviembre, sino seguir potenciando. Noviembre tiene que estar como está bien, pero tiene que haber también en febrero y en abril. Bueno, y no me pierdo, que yo creo que es... Además de importante, para mí es vital
lo que van a hacer con las familias más necesitadas. Me parece que ese gesto les honra y lo trataremos en profundidad. Creo yo que tú bien sabes, desde Rotary Club, que yo, aunque no soy rotario, pero sí tengo espíritu rotario, y sí que he hecho una mano, y tanto mi mujer como yo echamos una mano ahí, pues queremos hacer esto y que esto sea bueno, lo mejor posible. Lo mejor posible y parte claro. Y que haya Navidad para todos. Y además es que cuando uno está mal, porque gana poco, lo justo, y llega una mano amable y te tiende y te dice, oye, tómate un platito potaje que he hecho con todo el cariño, pues eso, por lo menos, ya no si es potaje o un carabinero, me da igual, ¿no? El caso es que sientes que le importas a alguien. Yo creo que eso gana corazones y hace que la gente seamos un poquito más feliz, ¿no? El que sepamos que alguien se acuerda de nosotros si no tenemos nada, creo yo que es mucho más importante de lo que puede parecer, ¿eh? Yo, replicando un poco las palabras que siempre me dijo mi amigo Carlos Gamonal, padre, siempre me dijo, Pablo, nunca estaré tan agradecido a la isla de Tenerife como con todo lo que me ha dado. Claro. Esto ya me lo dijo él teniendo 70 años. En plena 72, en plena pandemia. Me dijo, yo quiero ayudar. Cuando él vio que yo estaba echando una mano, quiero ayudar. Y él pues me dijo eso, porque a mí me pasa lo mismo. Así que quiero aportar todo lo que me han dado. Pues es seguro que un momento muy emotivo, muy bonito el que se va a vivir. Será difícil para muchas familias, pero un poquito más suave, un poquito más dulce, un poquito más llevadero si pues alguien se acuerda y les lleva un plato de comida hecha sobre todo con mucho amor, con mucho cariño, y aunque sea durante un ratito pues se olvidan los problemas y se cambia el estado de ánimo tan importante para la vida. 1.000.000 de gracias, enhorabuena a Cire, y vamos en una cordial felicitación. Los jueves estaremos hablando, aunque sea por teléfono, que yo sé que está muy ocupado, para hablar de cada taller. Hoy en Armeñime, 5:30 de la tarde. Amigas y amigos de Armeñime o de Adeje, acérquense porque de verdad merece y mucho la pena. Nos vamos a divertir. Claro que sí. Pablo Pastor, presidente de ACIRE y chef, cocinero, prestigioso cocinero en activo, un hombre que no para de dar cosas buenas a este suroeste de Tenerife a través de la comida que nos une, sí, la cocina nos une. Viva la vida, actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida!